Tenemos este Samsung que el cliente nos dice que se descarga muy rápido el equipo, así que bueno, les voy a enseñar cómo es el protocolo, así que acompáñame a repararlo. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a seguir un protocolo. Antes de empezar con esta reparación de este equipo, les traigo esta guía, muchachos. Esta guía de diagnóstico es un protocolo paso a paso en este tipo de fallas o en las fallas en este tipo de áreas o este tipo de comportamientos. Entonces vamos a identificar y vamos a llevar este protocolo para poder identificar primero dónde podemos tener la falla. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de presentarnos o de enfrentarnos a este tipo de casos? Lo primero que nosotros debemos descartar son problemas externos, problemas que estén relacionados con periféricos, accesorios del equipo como batería, incluso algún problema de software. Entonces en esta primera parte del diagnóstico nosotros debemos verificar algo. Antes de proceder a intervenir lo que es la placa o la tarjeta, es fundamental descartar las posibles fallas relacionadas con batería, porque un equipo con falla en su batería se va a descargar rápido, o fallas en alguno de sus periféricos como pantalla, de pronto una pantalla con humedad, algún accesorio con humedad que nos puede generar ese problema o ese conflicto. Y en algunos casos, cuando tenemos fallas de software, de pronto no una falla de software como tal, pero sí aplicaciones que están trabajando en segundo plano y que no nos dejan descansar el dispositivo, nos pueden ocasionar este tipo de problemas. ¿Cuál es la forma más fácil de saber si yo tengo un problema en alguna de las partes? Desconectando todos los periféricos, probando otra batería, y para descartar alguna falla de software o alguna aplicación trabajando en segundo plano que genere eso, hacer un formateo del equipo, un hard reset, un formateo completo del sistema para que el equipo inicie desde cero y verificar que no sea de pronto alguna aplicación que esté de pronto generando más trabajo en lo que es nuestro circuito y esto esté generando de pronto un consumo mayor de corriente. Entonces es lo primero que hay que descartar. Si la falla, si al desconectar alguno de los periféricos o cambiar batería o hacer el hard reset tengo yo de pronto alguno de estos problemas, yo puedo identificar rápidamente de pronto de esta manera dónde puedo tener el problema: periféricos, pantallas o la parte de software. Es la manera en la que vamos a descartar. Este equipo ya se descartó, el cliente lo formateó, tiene otra batería, incluso la batería que le pusimos es una batería que nosotros de pronto instalamos en el equipo para verificar que no fuera batería y no es batería. Se le desconectaron todos los periféricos y la falla sigue. Eso quiere decir que la falla no está en ese sector, ni en las partes o accesorios, ni en software. La prueba número 2 que vamos a hacer, y vamos a descartar que el equipo no presente consumos iniciales. Al conectar el equipo a la fuente, el equipo debe tener un consumo cero si yo no le presiono la tecla de power, y voy a hacer la prueba del power por un segundo. Voy a aprovechar. En este tipo de equipos el consumo puede llegar a ser hasta de 450. ¿Por qué? Porque estos equipos usan más de 2 PMIC, entonces el consumo va a ser alto al presionar el power por un segundo. Presiono, consume y debe caer a 0. Entonces esta prueba la voy a hacer con la fuente. Si yo tengo un consumo inicial, lo que me puede causar el problema son líneas principales y FPMIC o PMIC. Listo. Todo lo que esté conectado a líneas principales y F o PMIC. Entonces lo que vamos a hacer es esta parte del protocolo, vamos a realizarla. Vamos a pasar por acá y vamos a tratar de conectar el equipo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a soldarle un cablecito. Pasar al micro. Y aquí vamos a ver, muchachos, ya conectado el equipo a la fuente. Lo hice a través de cable porque no tengo el conector y no quiero desarmar la batería. Y voy a presionar. Miren, no sé si se dan cuenta, pero la fuente está por aquí abajo. Vamos a ver por aquí abajito. Y podríamos decir que tenemos un consumo 0. Los primeros 4 dígitos. 0. Eso quiere decir que no hay consumos iniciales. Presiono el power por un segundo. No sé si se dieron cuenta, pero hay un consumo aproximadamente, podríamos decir hasta de 450 máximo. Listo, vamos a ver. Creo que ahí lo dejé presionado más de un segundo y el equipo encendió. Vamos a hacerlo nuevamente. Un segundo, cae a 0. Listo, bien. Eso quiere decir que esa segunda parte del protocolo también pasó la prueba del equipo. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente, vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a desconectar, solo vamos a apagar la fuente. Y ya califica para la tercera prueba y ya es una prueba que le vamos a hacer al equipo encendido. El equipo lo vamos a encender, vamos a poner un cronómetro ahorita que lo encendamos por acá arriba para que ustedes lo vean. Lo vamos a encender el equipo, vamos a meterle su SIM card, vamos a encenderlo para que él trabaje también la parte de radiofrecuencia. Y después de encender el equipo vamos a
esperar 5 minutos aproximadamente para que el equipo entre en ahorro de energía conectado a la fuente. Apague su pantalla y entre a ahorro de energía. Si el equipo está entrando a ahorro de energía correctamente, él debe quedar en un consumo de 0.010 a 0.004. Es el consumo aproximado en el cual debe quedar el equipo. Si el equipo queda con un consumo mayor o de pronto no entra ahorro de energía después de esos 5 minutos, yo posiblemente tengo una falla en esas salidas de alimentación del PMIC. No necesariamente porque el PMIC esté malo, sino porque alguna de estas áreas tenga algún componente que me esté generando ese consumo de corriente. Entonces es la manera que nosotros vamos a poder identificar o sectorizar qué es lo que necesitamos para no cambiar piezas y de pronto generarle más gastos al cliente en cosas que en realidad no tiene el equipo. Entonces con este protocolo va a ser un poco más sencillo identificar dónde tengo el problema. Entonces vamos a hacerle esta tercera prueba: encender el equipo, dejarlo por 5 minutos y verificar si el equipo entra a ahorro de energía. Pasamos nuevamente al tapete. Recuerden que para esta prueba voy a ponerle la SIM card. Ya pusimos la SIM card, ya tenemos ahí, necesitamos encender el equipo. A ver cómo podemos conectarlo directamente. Listo, ahí lo conectamos directamente y el equipo no se encendió. Ya tiene señal. No tiene señal. Vamos a activarle aquí la señal. Creo que nos enviaron la clave, vamos a revisarla. Voy a desactivar aquí el modo avión. Modo avión, desactivarlo. Que active Wi-Fi, Bluetooth, que active todo, absolutamente todo este teléfono. Y lo que vamos a hacer es vamos a empezar el conteo. 5 minutos. Por aquí vamos a dejar un cronómetro en alguna parte, muchachos, para que ustedes lo vean. 5 minutos. Vamos a esperar aproximadamente para que el equipo entre en ahorro de energía y vamos a verificar que el consumo pueda bajar a como me dice la guía. Si no baja ese consumo, eso quiere decir que tengo un problema en alguna de las áreas que mencionamos y vamos a tratar de localizar cuál es esa área y cuál es el componente que me está presentando el problema. Bueno, muchachos, miren que ya aproximadamente tenemos 5 minutos con el equipo en ahorro de energía y el equipo sigue consumiendo como si estuviera encendido. 1 amperio, 1.5, 900, 800, 700. Es demasiado consumo para un equipo que en realidad ya debería haber entrado en ahorro de energía y tener un consumo menor de 100 mA. Entonces ya sabemos que tenemos un problema en la tarjeta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esta falla se distribuye en muchas áreas. ¿Cuáles son las áreas? Ya sabemos que estas son las áreas en las que tenemos un problema. De pronto circuitos de alimentación de cámara, circuito de Wi-Fi, circuitos LDO que alimentan de pronto algunas funciones del equipo, circuitos en radiofrecuencia, memoria puede generar el problema, RAM, incluso procesador. Entonces vamos a seguir con el diagnóstico. ¿Qué consumos se les pueden presentar cuando un equipo no entra en ahorro de energía? Este tipo de consumo y el equipo no baja. Este tipo de consumo y el equipo no baja. Y este tipo de consumo y el equipo no baja. Miren que tenemos incluso en un consumo hasta de 1400 y el equipo no entra a ahorro de energía. Ahí lo tenemos encendido, vemos mi fuente y el equipo sigue consumiendo como si estuviera funcionando. Sabemos que tiene una falla. Ahora, si en la prueba 3 al encender el equipo, después de 5 minutos el dispositivo no entra a modo ahorro de energía, presenta un corto o está presentando un consumo, eso puede decir que está en el rango que hemos visto en lo que es la parte de la fuente. La guía nos dice que nosotros podemos tener una fuga o un corto en algún componente. Para poder identificar el componente vamos a necesitar en este caso la cámara térmica. Para los que me dicen, profe, la cámara térmica es útil para el que la usa bien. Como en este caso tenemos un consumo, necesitamos verificar con la cámara térmica cuál es la zona que más calienta. Y alguna de estas zonas nos puede causar esta falla en este dispositivo. Así que recuerden que es importante asegurarse que el equipo esté encendido durante la prueba con la cámara térmica y verificar
en cuál de estas zonas nosotros tenemos el problema. ¿Por qué hay que encender el equipo? Porque el teléfono se descarga rápido, dice el cliente. Y hay zonas que solamente se activan del PMIC hacia adelante cuando yo presiono la tecla de power, que son estas las zonas afectadas. Por esa razón yo no puedo hacer una prueba con cámara térmica si no enciendo el equipo. ¿Sí? Entonces todas esas salidas del PMIC deben activarse y alimentar esas zonas las cuales yo debo verificar para ver cuál me está causando ese consumo o ese problema. Verificar cuál es la zona y el componente para poder intervenir el equipo. Zonas de alto riesgo aparecen en rojo, que en este caso CPU, RAM y memoria. Zonas de riesgo moderado, podríamos decir RF, por la cantidad de circuitos, sí, de pronto afectaciones que se pueden hacer si no se trabaja de una manera correcta. Y zonas de bajo riesgo que se pueden trabajar de pronto con más seguridad y facilidad son las que aparecen en color verde. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, y vamos a tratar de ubicar por acá el teléfono y vamos a tratar de verificar que ya hay una zona ahí que veo que se calienta mucho. Esperemos que el corto no esté dentro. Aquí podemos ver como esta zona se calienta demasiado, muchachos. Creo que voy a quitar ese blindaje. Esta es la zona de radiofrecuencia. Sí, entonces es la primera que vamos a verificar para saber si tenemos un problema en este equipo. Entonces ahí lo que me va a tocar es soltar todo. Vamos a cambiar al microscopio. Vamos a desconectar todo por acá. Y vamos a bajar ese blindaje. Así que empecemos por aquí. Aquí, muchachos, ya sabemos que el equipo tiene un problema, ¿cierto? Entonces ya no, pues no hay necesidad de encenderlo con la fuente. Lo voy a hacer directamente con su batería para verificar dónde tiene el problema este equipo. Vamos a esperar ahí ya que encienda. Voy a meterle, ya le metimos la SIM card con su SIM card puesta. Esperar que el equipo termine de encender. Lo dejamos unos minutos y volvemos a lo que es el diagnóstico con nuestra cámara térmica. Pasamos nuevamente a la computadora. Listo, ya encendió el equipo. Vamos a dejarlo unos minutos. Bueno, muchachos, ahí vemos el componente que se está calentando, ¿no? Vemos que este no es, ninguno se calienta como este. En radiofrecuencia tenemos un amplificador, entonces lo que voy a hacer es verificar los packs de ese amplificador, verificar de pronto sus líneas de alimentación que no estén en corto y tengan su caída de tensión normal, y vamos a bajarlo y vamos a verificar si el comportamiento del equipo cambia. Así que bueno, muchachos, entonces empecemos con esta reparación. Bueno, muchachos, aquí lo que hicimos ya fue reemplazar el circuito integrado, que este era el circuito que más nos estaba calentando en el sector de radiofrecuencia. Lo conseguimos en un Samsung A53. A53 y A23 traen este circuito integrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que vamos a hacer es encender el equipo. Aquí creo que ya encendió. Ya leí la tecla de power. Sí, ya encendió. Listo, vamos a ver. Ya el equipo está encendido. Vamos a ver para que vean que tiene señal. Está conectado a la fuente. Incluso el consumo encendido bajó considerablemente porque tenía consumos exagerados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejarlo que el equipo entre a modo ahorro. Ahí creo que todavía tiene la pantalla encendida. Vamos a dejarlo que él solito entre a modo ahorro. Vamos a darle un par de minutos y vamos a ver si el consumo en este equipo cambia. Recuerden que estaba consumiendo más de 1 ampere en modo ahorro de energía y no descansaba después de 5 minutos. Entonces vamos a esperar 5 minutos y vamos a verificar si el comportamiento de este equipo ha cambiado hasta ahora. Así que bueno, empecemos.
Listo, muchachos, ya pasaron 5 minutos aproximadamente y miren el consumo del equipo. Miren que el equipo prácticamente está cayendo a cero. A veces tiene unos piquitos altos de 100 mA, pero a medida que el equipo esté ahí sin utilizarse, va a ir bajando y miren que queda 10, 9, 8, 10, 9, 8. Pero a comparación del consumo que tenía anteriormente, podríamos decir que el equipo está entrando en un estado de ahorro de energía y el equipo ya va a funcionar con normalidad. Miren que este tipo de casos son muy complicados para algunos y les voy a dar un truco adicional para saber si la falla está en radiofrecuencia. Yo hubiera podido haber hecho una prueba que siempre hago, pero en este video se me pasó, y es que pongo al equipo en modo avión y le hago nuevamente la prueba a ver si el equipo en modo avión sí entra en ahorro. Si en modo avión el equipo sí entra en ahorro, yo inmediatamente sé que el componente está en radiofrecuencia. Sí, entonces para que ustedes lo hagan, identifiquen, porque la zona que más molesta y que genera este tipo de comportamiento es radiofrecuencia. Por eso me fui a intervenirla o a identificarla inmediatamente, porque es la zona más común que genera este tipo de problemas, esos amplificadores que de pronto internamente por su función entran en corto y causan este tipo de conflictos en los equipos. Entonces volvamos aquí al tapete y podemos ver que el equipo está en un estado de ahorro de energía. Entonces podremos decir que el equipo, ahí ya le encendimos la pantalla, ya el consumo es un poco mayor, el equipo aquí tiene señal, entonces podríamos que el equipo lo pudimos solucionar, muchachos. Entonces de esta manera ustedes van a poder identificar y poder diagnosticar este tipo de fallas y tener un protocolo. Este es el protocolo correcto para poder intervenir, identificar el área e identificar el circuito, muchachos. Así que espero que este video les sirva. Bendiciones a todos.